La paz y el amor del Señor Jesús sea con cada uno de vosotros y su Santo Espíritu nos acompañe en el desarrollo del estudio para esta ocasión. La Biblia es un libro extraordinario, es un libro maravilloso. La Biblia es la expresión del pensamiento de Dios entregado a la raza humana. En la Biblia vamos a encontrar consejos prácticos, es una guía segura para poder llegar a ese puerto deseado. Pero además de eso, la Biblia tiene un personaje principal. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por todos los libros de la Biblia, la nota tónica es Jesús, es Jesucristo. Y la Biblia registra los hechos, las acciones, las profecías, todo lo que Jesús hacía. Y las veces que Jesús manifestó su amor, manifestó su misericordia, manifestó sus actos de bondad hacia la raza caída. Pero también la Biblia registra algo interesante. La Biblia registra la obra extraña de Jesús. Algo que Jesús no estaba acostumbrado a hacer. Algo que para él no era natural. Y cuando hizo esta acción, sus discípulos se quedaron perplejos. Se quedaron anonadados, sorprendidos, porque nunca se les cruzó por la mente que su maestro podía reaccionar de esta manera. Nunca se les cruzó por la mente que su maestro haría semejante cosa. Dice el libro de Mateo, capítulo 21, verso 17 al 19, lo siguiente. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente. Dice más, y le dijo, nunca nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Y el libro de Marcos, capítulo 11, verso 14, añade un detalle interesante sobre este evento. Dice, nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Los discípulos escucharon lo que Jesús dijo a la higuera y los discípulos quedaron sorprendidos. Cabe recalcar que era la última semana de vida de Jesús. Eran los últimos días de su vida, faltaban pocos días para que Jesús hiciera el sacrificio máximo en la cruz del Calvario, entregando su vida en beneficio tuyo y en beneficio mío, en beneficio de todos los seres humanos. Y es en esta ocasión que Jesús hace esta obra extraña, hace esta obra singular, hace esta acción única que dejó a los discípulos sorprendidos, porque vez tras vez los discípulos habían escuchado decir a su maestro que él no había venido al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Jesús no había venido para perder las almas, sino para salvar las almas. Vez tras vez habían visto a Jesús hacer obras de misericordia, obras de perdón, obras de curación, obras de sanación, obras de resurrección, pero nunca habían visto a Jesús condenar a alguien, destruir. Nunca habían escuchado a Jesús maldecir. Y cuando Jesús maldijo a la higuera, los discípulos quedaron sorprendidos. Porque esto no era común. Esta acción no era natural, no era común en Jesucristo. Es por eso que los discípulos se preguntaban entre ellos, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué razón hizo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere Jesús que entendamos? ¿Qué quiere Jesús enseñarnos? Y estas preguntas circulaban en la mente de los discípulos. Y creo que también circula en la mente de más de uno de nosotros, que el por qué Jesús hizo esto. Para poder comprender y entender este asunto,
es necesario realizar un viaje en el tiempo. Es necesario retroceder en el tiempo exactamente 6 meses antes de que Jesús inicie su ministerio público. 6 meses antes que Jesús inicie su obra en beneficio de la nación judía y para beneficio de cada uno de nosotros. Antes de que Jesús realizara su ministerio público, Dios levanta a Juan el Bautista. Dios levanta a este poderoso hombre lleno del Espíritu Santo con un mensaje especial. ¿Y cuál era el mensaje que daba Juan el Bautista? El libro de Mateo capítulo 3, verso 8 al 10, muestra el mensaje con el cual Juan el Bautista empezó su ministerio. Y empezó Juan a predicar diciendo lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan empieza su ministerio con este mensaje, llamando al arrepentimiento y diciendo: si no se arrepienten van a ser cortados, si no se arrepienten se van a perder. Y dentro del público que escuchaba a Juan estaban los líderes religiosos judíos, estaban los personajes que se encargaban de alimentar a través del pan espiritual a la nación judía, estaban los personajes que se encargaban de enseñar la palabra del Señor. Estaban estos hombres a los cuales Dios les había confiado los oráculos sagrados. Y la pregunta que en la mente de estos personajes surgiera: pero ¿de qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué Juan llama al arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué tenían ellos que arrepentirse? ¿Acaso ellos no eran hijos de Abraham? ¿Acaso ellos no eran guardadores de la ley? ¿Acaso ellos no diezmaban, no ayunaban, no guardaban estrictamente el día santo y sagrado del Señor, el día sábado? ¿De qué tenían que arrepentirse? Y estas eran las preguntas que martillaba la mente de los fariseos, de los líderes religiosos. Pero no solo habían fariseos y líderes religiosos entre el público que escuchaba a Juan. Un relato paralelo al ministerio de Juan, a la predicación de Juan, está en el libro de Lucas capítulo 3, verso 10 al 14, donde relata que no solo estaban fariseos y líderes judíos y líderes religiosos, sino también estaba la gente común, la gente del pueblo. Habían publicanos y habían soldados. Y cuando escucharon a Juan predicar: haced frutos dignos de arrepentimiento, le dijeron a Juan: Juan, entonces, ¿qué hacemos? Y Juan les dijo lo siguiente: el que tiene 2 capas, 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene alimentos, comparta con el que no tiene. Y dijo a los publicanos: no cobren más de lo que es permitido. Y a los soldados les dijo lo siguiente: estén conformes con la paga que se les da. Todas las amonestaciones que hizo Juan, toda la predicación de Juan estaba centrado, tenía que ver con las relaciones humanas, tenía que ver con el trato a los demás, tenía que ver cómo tratamos al prójimo, tenía que ver con ese mensaje, tenía que ver con la fruta que Dios quería que su pueblo diera. Y justamente la fruta que Dios vino a buscar en este árbol está registrada en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22 al 24. Muestra detalles claros, específicos, cuáles son las frutas que Dios quería, que Dios quiere que nosotros demos, y Dios quería que la nación judía produjese. Pero es interesante esto. Juan compara a Israel con un árbol.
Juan compara a Israel como una planta y les dice: si ustedes no se arrepienten y no producen frutos, van a ser cortados y echados al fuego, porque toda planta que no produce y no da frutos, inutiliza la tierra. Pero hay algo que queremos dejar en claro. El valor de un árbol no se mide por su nombre, no se determina por el nombre que tiene, sino por los frutos que lleva. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar a un árbol de la destrucción. Juan dejó bien en claro que la situación de los judíos, la situación de estos personajes delante de Dios, debía ser decidida por su carácter y su vida. La profesión de fe era inútil si el carácter de la persona y la vida de la persona contradecía abiertamente su profesión de fe. Es así que si tu vida y tu carácter no están en armonía con la ley de Dios, no puedes ser parte de su pueblo, no eres su pueblo. Si mi vida y mi carácter no están en armonía con la ley de Dios, no puedo ser parte del pueblo del Señor. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa hace cuánto tiempo tu nombre está registrado en los libros de la iglesia, si tu vida no está en relación con la ley y tu carácter no está en relación con la santa ley de Dios, tristemente no podemos ser parte del pueblo del Señor. Es necesario ahora viajar otra vez en el tiempo. Y 2 años y medio después que Jesús inicia su ministerio, 2 años después que Jesús empezó su ministerio público, Jesús relata una parábola similar que tiene detalles paralelos con el mensaje que dio Juan el Bautista. Dice el libro de Lucas, capítulo 13, verso 1 al 9. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahora Jesús les va a contar una parábola. Os digo, y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Jesús relata esta parábola. Y esta parábola tiene un paralelismo interesante con el mensaje que dio Juan el Bautista. El hombre en esta parábola representa a Dios. La viña representa al mundo. La higuera representa al pueblo de Israel. Y los 3 años que el hombre había venido a buscar frutos en esta higuera y no lo halló, representa a los 6 meses de ministerio de Juan el Bautista y los 2 años y medio que Jesús estaba realizando su obra en beneficio de la nación judía.
Cuando Jesús relató esta parábola, habían pasado 2 años y medio desde que él inició su ministerio, más los 6 meses de ministerio de Juan. En total habían 3 años en que Dios había venido a buscar fruto en la nación judía, pero hasta ahora no lo había encontrado. Y el viñador de esta parábola representa a Jesús, y Jesús dice: mira, déjala todavía este año, porque faltaba todavía 1 año del ministerio de Jesús. Y durante todo ese año Jesús dedicó toda su atención, su especial atención al pueblo judío, su especial atención a la nación judía, al pueblo de Israel. Pero lo interesante de esta parábola es que esta parábola se queda en suspenso. Esta parábola no relata el final, no dice si la higuera produjo frutos o no produjo frutos, porque la historia de la higuera todavía se estaba escribiendo, todavía estaba en desarrollo. Y es interesante que Jesús no habló respecto al trabajo del jardinero, no habló del resultado de la obra del viñador, sino que en este momento su historia fue interrumpida. ¿Por qué? Porque su conclusión recayó en la generación que escuchó sus palabras. Para ellos se dio la advertencia solemne: si no, después la cortarás. Ahora dependía de cada uno de ellos, si estas palabras debían cumplirse o no. Pero se acercaba el día de la ira, se acercaba el día en que las calamidades iban a caer sobre Israel. El dueño de la viña estaba advirtiendo misericordiosamente a ellos de la destrucción del árbol estéril. Un escrito inspirado dice lo siguiente: la parábola de la higuera, pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén, está en relación directa con la lección que enseñó al maldecir a la higuera. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedió así: déjala todavía este año hasta que yo cave y estercole. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Debía aumentarse el cuidado al árbol infructuoso. Dios debía darle todas las ventajas posibles y se los dio. Pero si permanecía sin dar fruto, nada podía salvarlos de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero, porque el resultado dependía de aquel pueblo al quien Cristo dirigía sus palabras. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso. A ellos les tocaba decidir su propio destino. Se les había concedido todas las ventajas que el cielo podía otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo al maldecir a la higuera estéril demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. Los judíos habían tomado la decisión de no producir frutos. Y esto ahora va a traer como consecuencia algo muy triste. Va a traer como consecuencia la obra extraña de Dios. Va a traer como consecuencia algo que va a dejar a sus discípulos sorprendidos y anonadados. Nunca habían visto a su maestro hacer tal cosa, pero en esta ocasión Jesús lo tiene que hacer. Y debemos recordar que era martes en la mañana cuando Jesús estaba volviendo de Betania, estaba yendo a Jerusalén, y en ese trayecto se encontró con la higuera. Y es allí donde el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 17 al 19, relata lo siguiente: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, la necesidad básica en todo ser viviente, en todo ser humano.
y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego la higuera se secó. Jesús tenía hambre. Y en su hambre Jesús fue a buscar algo con que saciar su hambre. Y buscó en la higuera y no encontró absolutamente nada. Y dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y esta acción sorprendió a los discípulos, porque la maldición a la higuera en esta parábola era una parábola actuada, era una parábola llevada a la acción. Porque este árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol de cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor al mundo y las ganancias deshonestas, la codicia. Se jactaban de sus conocimientos, pero ignoraban los requerimientos de Dios. Estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosa a la vista, pero no daban fruto, solo daban hojas. La religión judía, con su templo magnífico, una obra arquitectónica extraordinaria, sus altares sagrados, sus sacerdotes vestidos de una forma impresionante, mitrados, ceremonias impresionantes, era de hermosa apariencia, pero carecían de humildad, de amor y de benevolencia. Los frutos que el Señor vino a buscar no los halló, y esto trajo como consecuencia la maldición de la higuera. Pero Marcos relata paralelamente esta acción de Jesús. En el libro de Marcos capítulo 11, verso 12 al 14, dice lo siguiente: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no eran tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma de ti fruto. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera es un árbol singular. Es común que en casi todos los árboles, que en casi todas las plantas, salga primero las hojas y luego el fruto. Pero en la higuera ocurre lo contrario. Es natural que en la higuera primero salgan los frutos y después salgan las hojas. Por lo tanto, ver un árbol de higos cubierta de hojas es sinónimo de que este árbol tiene frutos bien desarrollados. Pero la apariencia de este árbol era engañosa, porque al revisar su rama desde lo más bajo hasta lo más alto, no había nada sino hojas solamente. No era sino un follaje engañoso, nada más. Todo era vano, no había fruto, todo era apariencia. Todo era inútil, porque la apariencia no sirve cuando no hay frutos. Y Jesús, al no encontrar frutos en este árbol, porque no había frutos, maldijo a la higuera y le dijo: nunca más nadie coma frutos de ti. Y es así que vez tras vez la nación judía se dejaba llevar por la apariencia, por lo que aparentaban, pero más adentro eran vacíos.
La hipocresía era tal que Jesús tuvo que decir estas palabras terribles: sepulcros blanqueados. Y esto cada vez fue yendo de mal en peor, porque la nación judía cada vez despreciaba más los dones del Señor, cada vez rechazaba más las misericordias del Señor, cada vez afrentaba, cada vez laceraba a los que él enviaba el Señor con tal de ayudarlos, pero ellos no querían recibir ayuda. Sentían que todo estaba bien, sentían que todo estaba tranquilo, sentían que eran ricos, que no tenían necesidad de nada y no tenían de qué arrepentirse. ¿De qué tiene que arrepentirse un miembro de iglesia que tiene más de 10 años, 20 tal vez, 30 años en la fe? ¿De qué tiene que arrepentirse el obrero, el pastor que ha dedicado su vida al ministerio? ¿De qué? Es interesante notar esto, que la misma historia que pasó el pueblo de Israel la está repitiendo la iglesia de la Odisea. El último periodo de la iglesia es la iglesia de la Odisea. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 14, detalla las características que tiene la Odisea. Lo mismo que le faltaba al pueblo de Israel, le falta a la iglesia de la Odisea. Y a usted y a mí nos ha tocado vivir en este periodo de la iglesia, en este periodo de la historia. Lo mismo que la nación judía estaba pasando. La historia de ellos se vuelve a repetir con la iglesia de la Odisea. Y esto realmente es triste. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a la nación judía a la ruina? ¿Qué fue lo que llevó a la nación judía a la destrucción? Porque la nación judía se arruinó a sí misma. ¿Pero por qué se arruinó a sí misma? Se trajeron la ruina al negarse a servir a los demás. Al negarse a servir a otros, no dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Esto trajo como consecuencia la ruina. Trae como consecuencia la ruina para nuestras almas al negarnos servir a otros, al negarnos servir a Dios. Trae la ruina hacia nosotros al negarnos al servir al prójimo. Y la nación judía fue rechazada por Dios. Se terminó la teocracia para la nación judía en el año 34, cuando apedrearon a este siervo del Señor llamado Esteban. La nación judía terminó su tiempo de gracia. No más la nación judía era el pueblo del Señor. Y en el año 70 vino Tito y destruyó la nación judía, destruyó la ciudad de Jerusalén por completo. Y la profecía que Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra se cumplió con exactitud. Pero la pregunta que viene a la mente es: ¿qué tiene que ver esto con cada uno de nosotros? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Es interesante esto, que la amonestación que Jesús dio por medio de la higuera es para todos los tiempos. No solo fue para el pueblo de Israel, sino también lo es para la iglesia de la Odisea, sino también lo es para ti y para mí, para los que nos ha tocado vivir en este tiempo. El acto de Cristo al maldecir al árbol, que con su propio poder había creado, había cuidado, había alimentado, se destaca como una amonestación para todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie, absolutamente nadie, puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven una vida de misericordia, una vida abnegada como la vida de Cristo. Algunos se creen excelentes cristianos, pero no comprenden lo que es servir a Dios. ¿Por qué? Porque sus planes, sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismo. ¿Para qué son tus planes? ¿Para qué son tus estudios? ¿Cuáles son los propósitos
¿Con qué propósito haces lo que haces? ¿Cuál es la finalidad? Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida de que se les permita juntar para sí. Pero cuando hay que hacer algo en bien de los demás, cuando se necesita hacer bien al prójimo, no tiene valor porque es pérdida de tiempo, porque no produce ganancias. Y dice más, este viene a ser el objeto de muchas personas, porque cuando el yo toma su lugar, no hay necesidad, no hay ganas, no hay deseos de obrar para otros, sino de obrar para uno mismo. ¿Por qué? Porque el yo, al posicionarse en la vida del ser humano, al tomar el control de la vida del ser humano, hace que no estemos en contacto con la humanidad. Y los que viven así, los que viven para sí mismos, los que viven para agradarse a sí mismos, son los que viven como la higuera que no tenía frutos, solo tenía apariencia. Si usted es un cristiano tal vez que vive centrado en sí, que su vida gira en torno a sí, que ha escuchado el consejo y ha aceptado que en primer lugar es usted, en segundo lugar es usted y en tercer lugar es usted, Dios está dando la amonestación que esta era la vida de la higuera, que esta era la vida de la nación que se perdió, que esta era la vida de la nación a la cual Jesús rechazó. Porque se puede observar una forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Se puede profesar honrar la ley de Dios, pero falta obediencia. Se puede hablar y hablar y hablar y hablar mucho, pero no hacer. Nuestros actos contradicen lo que decimos. En la sentencia que Jesús pronunció sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana profesión. Porque sabes algo, y esto es doloroso, porque Jesús declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva frutos. Y esto es doloroso, porque el que peca abiertamente es menos culpable que usted y yo si no llevamos frutos. Y es aquí donde la amonestación resuena a través de los tiempos, a través de la generación. Y dice el escrito inspirado: ¿eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructuoso en la viña del Señor? Se dirán respecto a ti antes de mucho las palabras de juicio. ¿Por cuánto tiempo has recibido los dones del Señor? ¿Por cuánto tiempo has recibido las bendiciones del Señor? ¿Por cuánto tiempo ha velado y esperado Él una retribución de amor, plantado en su viña bajo el cuidado especial del jardinero? ¿Qué privilegios son los tuyos? Pero cuán a menudo tu corazón ha sido conmovido por el tierno mensaje del Evangelio. Has tomado el nombre de Cristo en lo exterior, eres un miembro de iglesia que es su cuerpo, y sin embargo eres consciente que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón de amor. La corriente de vida no fluye de ti, no fluye hacia ti. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu no se ven en tu vida. Si esta es nuestra situación, queridos hermanos, queridos amigos, si esta es tu situación, si esta es tu realidad, el Señor dice lo siguiente: que el árbol infructífero recibe la lluvia, recibe el sol, recibe el cuidado del jardinero, obtiene alimento de la tierra, pero sus ramas improductivas solamente oscurecen el terreno, inutilizan la tierra, de manera que las plantas no pueden crecer bajo su sombra. Las plantas fructíferas no crecen bajo sus sombras. Así los dones de Dios que te fueron prodigados, si no reporta bendición para el mundo,
estás inutilizándolo. Estás despojando a otros de los privilegios que si no fueran por ti, serían suyos. Querido amigo, querido hermano, el Señor nos ha plantado como higueras, nos ha plantado como árboles y Dios desea que llevemos frutos. Es cierto que nos ha tocado vivir el último periodo de la historia de la iglesia. Es cierto que nos ha tocado vivir el periodo de la iglesia de la Odisea. Pero no vivamos como laodicenses, porque si vivimos como laodicenses, vamos a ser vomitados. Así como Dios rechazó a la nación judía, Dios también rechazará a su pueblo si su pueblo no lleva frutos. Es necesario hacer una obra cabal. Es necesario que usted y yo nos pongamos en las manos del Señor. Es necesario que usted y yo pongamos nuestra vida en las manos del Señor y hagamos una entrega completa, una entrega total. Si vives solo para ti, si tus planes y tus propósitos giran en torno a lo que tú quieres, solo en torno a lo que buscas para agradarte a ti mismo, querido hermano, querido amigo, quiero invitarte a que puedas disfrutar realmente del amor de Dios y permitir que Él produzca frutos en tu vida. Porque recuerda esto, el árbol no está preocupado por dar frutos. La rama no se preocupa por dar frutos. La preocupación del árbol es estar plantado en la tierra. La preocupación de la rama es estar unido al tronco. Porque las ramas que están unidas al tronco, dijo Jesús, lleva mucho fruto. Y si usted y yo hasta ahora no hemos dado frutos, es la amonestación del Señor. Déjala todavía este año. Dios nos ha regalado todos estos meses. Nos ha regalado todo este tiempo. Nos ha regalado toda esta semana para que nosotros podamos, por su gracia, por su misericordia y por la obra del Espíritu Santo, llevar frutos para su gloria. Pero si aún todavía no lo hemos hecho, si aún todavía no llevamos frutos, el Señor Jesús todavía dice, déjala todavía esta semana, déjala todavía este mes, déjala todavía este año hasta que yo cabe, hasta que yo abone, hasta que yo la cuide, la alimente y la riegue. El Señor Jesús todavía tiene paciencia para contigo, tiene paciencia para conmigo. Su gracia nos acompañe y podamos reflexionar y podamos recibir su misericordia, podamos ser bendecidos a través de su Santo Espíritu y permitir de que Él produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena y santa voluntad. Vamos a orar al Señor para concluir la meditación. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones. Perdónanos si hasta ahora no estamos llevando los frutos que tú quieres que llevemos. Perdónanos si hasta este momento hemos sido árboles infructuosos, árboles que no llevamos frutos. Perdónanos, Señor, si hasta ahora hemos vivido solo para agradarnos a nosotros mismos. Si hasta ahora hemos corrido detrás de nuestros deleites y de nuestros placeres, por favor, perdónanos. Te pido que tú nos limpies, nos laves, quites, Señor, de nuestra carne el corazón de piedra y nos des un corazón de carne dispuesto a amarte, dispuesto a obedecerte. Gracias porque aún nos tienes paciencia. Pero te pedimos, Padre, que por favor hagas en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cámbianos y transfórmanos para tu gloria. Te pedimos esto no porque haya mérito alguno en nosotros, sino porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y su gracia nos acompañe durante todo el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.